estudiantes. En esta ocasión vamos a analizar las propiedades químicas de la materia, la materia y sus transformaciones, mezclas y sustancias puras, cambios de estado, cambios químicos. Vamos a comenzar primeramente con unos conceptos básicos. El estudio de la química. Como bien sabemos, la química se encarga del estudio de las propiedades de la materia y los cambios que en ella se producen. Los elementos y los compuestos son sustancias que forman parte de las transformaciones químicas. Propiedades físicas y químicas. Para caracterizar una sustancia necesitamos conocer sus propiedades físicas, que pueden ser observadas sin cambios en su identidad, y las propiedades químicas que solo pueden ser demostradas mediante cambios químicos. Mediciones y unidades. La química es una ciencia cuantitativa y requiere el uso de mediciones. Las cantidades medidas, por ejemplo, masa, volumen, densidad y temperatura, llevan asociadas unidades, y las unidades usadas en química están basadas en el Sistema Internacional SI. Clasificación de la materia. La materia es cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene masa. Y la química se dedica al estudio de la materia y los cambios que conlleva. Toda la materia, al menos en principio, puede existir en tres estados: sólido, líquido y gas. En la actualidad se están obteniendo datos acerca del cuarto y el quinto estado. El cuarto es el plasma, y el quinto, que aún es en teoría, en estudio, que se le llama la electricidad como fluido. Los objetos rígidos son sólidos con formas definidas. Los líquidos son menos rígidos que los sólidos y son fluidos. Son capaces de fluir y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Como los líquidos, los gases presentan fluidez, pero a diferencia de los líquidos, pueden expandirse indefinidamente. Hay átomos de diferentes tipos. Los átomos se pueden diferenciar entre sí por su masa. Unos pesan más que otros, por su tamaño. Unos son mayores que otros y por la forma que tienden de unirse a otros átomos. Todos los cuerpos materiales están formados por unas partículas llamadas átomos. En este tema consideraremos a los átomos como eternos e indestructibles. Como podemos observar en la imagen, tenemos átomos de cobre, átomos de oro, átomos de plata. La plata está compuesta por átomos y los átomos de plata son diferentes en masa y en propiedades a otros átomos. También podemos observar que todos los átomos del elemento hidrógeno son iguales entre sí, en todas sus propiedades, llámese masa, forma, tamaño, y diferentes a otros átomos de otros elementos. Todos los átomos del elemento oxígeno son iguales entre sí, en todas sus propiedades, de nuevo, masa, forma y tamaño, y diferentes a otros átomos de diferentes elementos. Vamos a estudiar también la unión de átomos. Los átomos pueden unirse entre sí, formando compuestos. Estos átomos que se unen pueden ser iguales o distintos. Cuando los átomos se unen, se dice que forman enlaces. La fuerza con la que se unen los átomos depende del tipo o naturaleza de los átomos que se unen. Hay átomos que se atraen entre sí con mucha fuerza y se unen muy fuertemente, y otros que prácticamente no se atraen absolutamente nada y por ende no se unen. Los átomos, dependiendo de su naturaleza, pueden unirse entre sí formando enlaces. La mayoría de los átomos tienden a unirse a otros átomos iguales o diferentes. Los átomos, al unirse, forman compuestos. Estos pueden unirse a átomos iguales o diferentes. La fuerza con la que se unen los átomos depende del tipo de átomos que se unen. Más adelante veremos el tipo de enlace. El compuesto agua, como todos sabemos, está formado por la unión de dos átomos del elemento hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno. El compuesto oxígeno está formado por la unión de dos átomos iguales de oxígeno. Elementos y compuestos. Las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por métodos químicos. Todos conocemos los elementos que tenemos en nuestra tabla periódica, que espero la tengan a la mano. Por conveniencia, los químicos representamos a los elementos mediante símbolos de una, dos
o de 3 letras. La primera letra siempre es una mayúscula, pero las siguientes son siempre minúsculas. Por ejemplo, el CO es el símbolo del elemento cobalto, en tanto que CO, ambas en mayúscula, es una fórmula de la molécula del monóxido de carbono. En la tabla que les presento podemos notar algunos elementos comunes y sus símbolos, entre ellos el aluminio, el azufre, el bario, el bromo, el calcio, el carbono, el cobre, el cobalto, el silicio, el potasio, entre otros. Todos estos elementos establecidos en la tabla periódica. A continuación podemos observar los elementos más abundantes de la corteza terrestre y el cuerpo humano. Como se pueden observar, solo 5 elementos, el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro y el calcio, están presentes en un 90% en la superficie de la Tierra. De estos 5 elementos, solo el oxígeno es el más abundante de los elementos en los seres vivos. La mayoría de los elementos pueden interactuar con uno o más elementos para formar compuestos. Por ejemplo, el agua se puede formar por combustión del gas hidrógeno en presencia de oxígeno. El agua tiene propiedades muy diferentes de aquellas que los elementos que le dieron origen, los cuales son el hidrógeno y el oxígeno. Claro está. Está formada por 2 partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Esta composición nunca va a cambiar, sin importar si proviene de un grifo de Estados Unidos, del río Yangtze de China o de capas de hielo de Marte. A diferencia de las mezclas, los compuestos solo pueden separarse por medios químicos en sus componentes puros. Los componentes puros son los elementos, ¿verdad? No quiero que haya una cierta confusión entre compuestos, componentes puros y elementos. Componentes puros son lo mismo que elementos y compuestos son los que se forman por la unión de 2 o más elementos puros. Sustancias y mezclas. Una sustancia es una forma de materia que tiene una composición constante o definida y con propiedades distintivas. Algunos ejemplos son el agua, el amoníaco, el azúcar, que es la sacarosa, el oro y el oxígeno. Las sustancias difieren entre sí en su composición y pueden ser identificadas por su apariencia, olor, sabor y otras propiedades. Una mezcla, en cambio, es una combinación de 2 o más sustancias, en la cual las sustancias conservan sus propiedades características. Algunos ejemplos familiares son el aire, que está compuesto en su mayoría por nitrógeno y oxígeno, las bebidas gaseosas, la leche y el cemento. La mezcla no tiene una composición constante, por lo tanto las muestras de aire tomadas de varias ciudades probablemente tendrán una composición distinta debido a la diferencia de altitud, contaminación, etc. Como mezcla homogénea podemos notar el agua potable y como una mezcla heterogénea podemos notar el agua con el aceite. Las mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando una cuchara de azúcar se disuelve en agua, obtenemos una mezcla homogénea, es decir, la composición de la mezcla es la misma en toda la disolución. Sin embargo, si se juntan arena y virutas de hierro, permanecerán como tales. Eso lo podemos observar en la figura 1.3. Este tipo de mezcla se conoce como mezcla heterogénea, debido a que su composición no es uniforme. Cualquier mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, se puede formar y separar en sus componentes puros por medios físicos, sin cambiar la identidad de dichos componentes. Así, el azúcar se puede separar de la disolución acuosa calentando y evaporando la disolución hasta sequedad. Si se condensa el vapor de agua liberado, es posible obtener el componente agua. Para separar los componentes de la mezcla de hierro y arena, podemos utilizar un imán para recuperar las virutas de hierro, ya que el imán no atrae la arena. Después de la separación, no habrá ocurrido cambio alguno en las propiedades y composición de los componentes de la mezcla. Vamos a entrar un poco en calor y vamos a hablar un poco acerca de la teoría cinética de la materia.
Los cuerpos están formados por átomos que pueden unirse entre sí y que tienen energía y están en movimiento. Que los átomos estén unidos o separados entre sí depende solamente de dos factores. El primero es de la fuerza con la que los átomos se atraen, que depende del tipo de átomos que se unen. El segundo factor es el de la temperatura o energía que poseen los átomos. Si los átomos se mueven más rápido, más temperatura, será más fácil que se separen que si se mueven más lento, menos temperatura. Resumiendo, que los átomos estén unidos entre sí depende del tipo de átomos y de la temperatura. Vamos a entrar un poco en la clasificación de la materia. La materia se divide en mezclas y estas, si se separan por métodos físicos, obtenemos sustancias puras. Estas sustancias puras se dividen en compuestos y estos compuestos, a su vez, si se separan por métodos químicos, llámese compuesto del agua, si los separamos por métodos químicos, obtenemos elementos. Y las mezclas que se dividen en mezclas homogéneas y heterogéneas. Propiedades de la materia, entre otras clasificaciones, tenemos como extensiva e intensiva. Las extensivas dependen de la cantidad de materia y no permiten diferenciar sustancias. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia y permiten diferenciar las sustancias. ¿Cuáles son las propiedades extensivas? Las más representativas son la masa, peso, volumen. ¿Y cuáles son las propiedades más representativas de las propiedades intensivas? Las características organolépticas, que son el olor, solubilidad, dureza, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, elasticidad, fragilidad, tenacidad y transparencia. Aquí un mapa conceptual que resume todo lo anterior. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Y todo esto tiene propiedades o características. Estas propiedades se dividen en comunes a todos los cuerpos, que son las generales, y las que diferencian a un cuerpo de otro, que son las específicas. Y las específicas se dividen en propiedades físicas y químicas. Propiedades generales de la materia. Son aquellas que nos permiten saber si algo está hecho de materia o no, por lo que no nos permiten distinguir las distintas clases de materia. Pero eso no significa que no sean importantes. De hecho, son muy importantes y se emplean constantemente. Las propiedades generales más usadas son la masa, que nos indica la cantidad de materia, la temperatura y el volumen. Si tiene masa, seguro que tiene temperatura y es materia. La temperatura. Intuitivamente asociamos la temperatura de un cuerpo a si éste está caliente o frío. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un cuerpo con más temperatura que otro con menos? Si mirásemos las partículas o átomos que componen un cuerpo, veríamos que éstas se mueven y se mueven más rápido cuanto mayor es la temperatura del cuerpo y viceversa. Si las partículas ganan energía, aumenta la temperatura y si pierden energía, baja la temperatura. En otras palabras, la temperatura está directamente relacionada con la rapidez o energía que tienen los átomos o partículas que componen los cuerpos. Entrando en el tema de la temperatura, es la medida de la cantidad de energía de las partículas de un cuerpo. Su tipo de magnitud es fundamental y la unidad en el sistema internacional son los Kelvin. Los instrumentos de medida son el termómetro, el termopar y resistencia eléctrica. Además de otras unidades que se utilizan aparte del Kelvin, está el grado Celsius, el grado Fahrenheit y el Reaumur. Por ejemplo, 3 Kelvin, la magnitud medida es la temperatura en unidad Kelvin. La cantidad medida es 3 veces un Kelvin y se ha medido por medio de un termómetro. En la imagen podemos notar un pequeño resumen acerca de la escala absoluta Kelvin para transformar los grados Celsius a Kelvin, la escala Fahrenheit para transformar los grados Celsius a Fahrenheit y la escala Reaumur, que coincide con el 0 en grados Celsius. También tenemos la pequeña ecuación, que eso lo vamos a ver más adelante.
Actualmente se usan tres escalas de temperatura, como antes les mencionaba. Sus unidades son los grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. En la escala Fahrenheit, que es la más utilizada en Estados Unidos, fuera del laboratorio se definen los puntos de congelación y de ebullición normales del agua. En otras palabras, nuestro cero en grados Celsius es 32 grados Fahrenheit y 273 grados Kelvin. Esto es el punto de congelación del agua. También tenemos nuestra temperatura ambiente, que es 25 grados Celsius. En grados Fahrenheit es 77 y en grados Kelvin es 298. Y tenemos el punto de ebullición del agua, que como todos sabemos son 100 grados Celsius. En Fahrenheit son 212 grados Fahrenheit y en Kelvin 373 grados Kelvin. Tenemos a continuación las ecuaciones por las cuales convertir grados Fahrenheit a grados Celsius. También tenemos la ecuación de grados Celsius a Fahrenheit y tenemos la ecuación de grados Celsius a grados Kelvin. Vamos a ver un pequeño ejemplo. La soldadura es una relación formada por estaño y plomo que se usa en los circuitos electrónicos. Cierta soldadura tiene un punto de fusión de 224 grados Celsius. ¿Cuál es su punto de fusión en grados Fahrenheit? Volvemos a la ecuación y notamos que para convertir grados Kelvin a Fahrenheit tenemos la multiplicación de 9/5 por la cantidad de grados Celsius que tenemos más 32 grados Fahrenheit. Y lo podemos observar. 9/5 multiplicado por 224, que es el punto de fusión que nos dio el problema, le sumamos 32 grados Fahrenheit y obtenemos 435 grados Fahrenheit. Para el caso del literal B, el helio tiene un punto de ebullición de menos 452 grados Fahrenheit, el más bajo de todos los elementos. Convertir esa temperatura en grados Celsius. Ahora nos auxiliamos de la primera ecuación que teníamos y a la cantidad de grados Fahrenheit, estamos en la ecuación 1.2, a la cantidad de grados Fahrenheit que nos dieron le restamos 32 grados Fahrenheit y a ese resultado le multiplicamos 5/9 para obtener el resultado de menos 269 grados Celsius. Ahora en el literal C, el mercurio es el único metal que existe en forma líquida a temperatura ambiente y funde a menos 38.9 grados Celsius. Convertir este punto de fusión a grados Kelvin. Nos auxiliamos de la ecuación 1.4 y tenemos que a la cantidad de grados Celsius que nos dan, le sumamos 273.15 y tenemos el pequeño factor de conversión que se elimina porque es 1 entre 1, es decir, una multiplicación por la unidad. Y tenemos menos 38.9 más 273.15 grados Celsius nos da 234.3 grados Kelvin. Más adelante vamos a volver y vamos a hacer un ejercicio práctico al final de la presentación. Aparte de temperatura, tenemos la masa. Todos los cuerpos tienen masa. Una definición de la masa es cantidad de materia que tiene un cuerpo. Otra manera más intuitiva de definir la masa es, la masa de un cuerpo se relaciona directamente con la cantidad de átomos o partículas que contiene. Cuantos más átomos, más masa y viceversa. La masa de un cuerpo mide la cantidad de átomos o de partículas que contiene. También depende del tipo de átomo, ya que unos átomos tienen más masa que otros, como podemos notarlo en las masas atómicas de nuestras tablas periódicas. Por otro lado tenemos el volumen, y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Todos los cuerpos que existen tienen volumen, ya que ocupan un lugar en el espacio. El volumen de un cuerpo es el que ocupan los átomos que lo componen, más el espacio entre ellos, espacio interatómico. El espacio utilizado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo a la vez. Conviene recordar
dar las siguientes equivalencias y las unidades para medir el volumen: metros cúbicos, litro, decímetro cúbico, litro, un centímetro cúbico y mililitro. Ahora también vamos a observar la propiedad de la densidad. Hemos visto que todos los cuerpos tienen masa y volumen, es decir, que están formados por átomos que ocupan un espacio. A la división entre la masa y el volumen de un cuerpo se le llama densidad. Esa es la relación que los une y por la cual podemos obtener la densidad dividiendo la masa sobre el volumen. Los átomos de un cuerpo pueden estar más o menos juntos, es decir, en un mismo espacio puede haber más o menos átomos. Un cuerpo denso es aquel que tiene muchos átomos en un espacio determinado, es decir, los átomos están muy juntos, mientras que si hay mucho espacio entre ellos, será una sustancia poco densa. Tenemos un ejemplo, tenemos un cubo y tenemos la masa de 127 kilogramos y un volumen de 148.9 metros cúbicos. Para obtener la densidad, dividimos la masa entre el volumen y tenemos 127 kilogramos entre 148.9 metros cúbicos, obteniendo una relación de 0.85 kilogramos sobre metro cúbico. Son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia, permiten su diferenciación con otra y su identificación. Entre estas propiedades tenemos densidad, punto de ebullición, punto de fusión, índice de refracción de luz, dureza, tenacidad, ductibilidad, maleabilidad, solubilidad, entre otras. Las propiedades específicas pueden ser químicas o físicas, dependiendo si se manifiestan con o sin alteración en su composición interna molecular. Propiedades físicas y químicas de la materia. Las sustancias se caracterizan por sus propiedades y su composición. El color, punto de fusión y punto de ebullición son propiedades físicas. Una propiedad física se puede medir y observar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, se puede determinar el punto de fusión del hielo al calentar un trozo de él y registrar la temperatura a la cual se transforma en agua. Pero el agua difiere del hielo solo en apariencia, no en su composición, por lo que este solamente es un cambio físico. Es posible también congelar el agua para recuperar el hielo original, por lo tanto el punto de fusión de una sustancia es una propiedad física. Igualmente, cuando se dice que el gas helio es más ligero que el aire, se hace referencia a una propiedad física. Por otro lado, el enunciado, el gas hidrógeno se quema en presencia de gas oxígeno para formar agua, describe una propiedad química del hidrógeno, ya que para observar esta propiedad se debe de efectuar un cambio químico. En este caso, la combustión después del cambio, la sustancia química original, el hidrógeno, habrá desaparecido y todo lo que quedará es una sustancia química distinta, el agua. No es posible recuperar el hidrógeno del agua por medio de un cambio físico, como la ebullición o la congelación. Cada vez que el lector prepara un huevo cocido, produce un cambio químico al ser sometido a una temperatura de aproximadamente 100 grados Celsius. Tanto la clara como la yema experimentan cambios que modifican no solo su aspecto físico, sino también su composición. Al ser comido, cambia otra vez la composición del huevo por efecto de las sustancias presentes en el cuerpo denominadas enzimas. Esta acción digestiva es otro ejemplo de un cambio químico. Lo que sucede durante el proceso depende de las propiedades químicas de los alimentos y de las enzimas implicadas. Todas las propiedades medibles de la materia pertenecen a una de dos categorías adicionales: propiedades extensivas y propiedades intensivas. El valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia considerada. La masa, que es la cantidad de materia, en una cierta muestra de una sustancia, es una propiedad extensiva. Más materia significa más masa. Los valores de una misma propiedad extensiva se pueden sumar. Masa, longitud y volumen son propiedades extensivas. Por ejemplo, dos monedas de cobre tendrán la masa resultante de la suma de las masas individuales de cada moneda.
Y el volumen total ocupado por el agua contenida en 2 cubos es la suma de los volúmenes del agua contenido en cada cubo. Podemos notar en la imagen el estado sólido, que es muy junto, el estado líquido un poco más separado, el estado gas es casi completamente separado, y tenemos el cuarto estado de la materia, que es el plasma. El valor medido de una propiedad intensiva no depende de cuánta materia se considere. La temperatura es una propiedad intensiva. Supóngase que se tienen 2 recipientes de agua a la misma temperatura. Si se mezclan en un recipiente grande, la temperatura de esta mayor cantidad de agua será la misma que la del agua de los recipientes separados. A diferencia de la masa, la longitud y el volumen y la temperatura y otras propiedades intensivas, como el punto de fusión y ebullición, no son aditivas. Los tres estados de la materia se pueden interconvertir sin cambios en la composición de la sustancia. Por calentamiento, un sólido, por ejemplo el hielo, puede transformarse formando un líquido llamado agua. La temperatura a la cual ocurre esta transición se llama punto de fusión. Y si seguimos calentando el líquido, puede transformarse en gas. Esa transformación ocurre en el punto de ebullición del líquido. Por otra parte, el enfriamiento del gas puede condensarlo y dar un líquido. Si el líquido es enfriado todavía más, se congelará dando un sólido. La figura que tenemos a continuación muestra los 3 estados de la materia. Cabe resaltar que las propiedades del agua son únicas comparadas con otras sustancias, debido a que las moléculas en estado líquido están más próximas que en el estado sólido. Estos fenómenos tienen su base en la teoría cinético-molecular. El comportamiento de la materia se explica actualmente con la teoría cinética, basada en los siguientes supuestos. Primeramente, la materia está compuesta por partículas muy pequeñas en continuo movimiento. Entre ellas hay un espacio vacío, y las partículas pueden ser átomos, moléculas o iones. La energía cinética de las partículas aumenta al aumentar la temperatura, como lo habíamos mencionado anteriormente. Las partículas se mueven en todas direcciones. En el caso de un gas, chocan continuamente entre ellas y con las paredes del recipiente que lo contiene. La cantidad de choques que por unidad de tiempo se producen sobre las paredes del recipiente está relacionado con la presión. A mayor número de choques, más presión se ejerce sobre las paredes del recipiente. La temperatura está relacionada con la energía cinética, como lo hemos mencionado anteriormente. Y la energía cinética es la mitad la masa por la velocidad al cuadrado, como algunos de ustedes lo han de estar viendo en física. La teoría cinética explica el comportamiento de la materia. Vamos a analizar el estado sólido. En el estado sólido, las partículas se encuentran unidas por grandes fuerzas que las mantienen unidas a distancias relativamente pequeñas. El movimiento de las partículas se limita a ser de vibración, sin que se puedan desplazar. Conforme aumenta la temperatura, la amplitud de la vibración de las partículas se hace mayor, por lo que el sólido se dilata. En el estado sólido, las partículas están privadas de libertad de movimiento de traslación. Ahora vamos a estudiar el estado líquido. En este estado, las fuerzas entre las partículas son más débiles que en el sólido, lo que implica que éstas tengan libertad de movimiento. Así, las partículas están dotadas de movimientos de vibración, rotación y traslación. No obstante, las partículas aún se mantienen cercanas, unas a otras. Por eso los líquidos adoptan la forma de recipiente que los contiene, pero ocupan un volumen fijo. Otra propiedad de los líquidos que comparten con los gases es que pueden fluir. Por eso cuando le digan el concepto de fluidos, no solamente se refieren a líquidos, sino también a los gases. Un aspecto muy importante a resaltar es que los líquidos son muy poco compresibles. Ahora vamos a ver el estado gaseoso. En el estado gaseoso, las fuerzas entre las partículas son prácticamente nulas y éstas se pueden mover libremente.
y la distancia entre ellas es mucho mayor que en los estados sólido y líquido. Por ello, las partículas de los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente. Las partículas de los gases están muy separadas, por eso los gases son fácilmente compresibles y toman la forma del recipiente que los contiene. Los gases se pueden comprimir y expandir muy fácilmente. Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta en cuanto a las características de los estados. El estado sólido. Todas las sustancias sólidas se caracterizan por tener forma y volumen constantes y por ser casi indeformables. Estas propiedades se explican teniendo en cuenta que las partículas que los constituyen ocupan lugares fijos en el espacio, ordenándose en redes cristalinas. La ordenación en redes cristalinas de las partículas se puede reflejar a nivel macroscópico con la simetría observada en los cristales del sólido. Aunque las partículas ocupan lugares fijos en el espacio, se encuentran vibrando. Conforme aumenta la temperatura, aumenta la amplitud de oscilación de las partículas, aumenta por ende su energía total, aumentando la distancia que las separa, y así el sólido aumenta su volumen. A este fenómeno lo llamamos como dilatación. El estado líquido. Las partículas se pueden trasladar libremente debido a que su energía es cinética. Pero esa energía cinética no es suficiente para vencer totalmente las fuerzas de atracción entre ellas, manteniéndose relativamente juntas. Por eso es que ustedes pueden relativamente cortar el agua con un cuchillo, pero instantáneamente se vuelve a su posición original. Dicho de otro modo, las partículas en este estado poseen energía cinética debido al movimiento y energía potencial debido a la posición en cada instante y a las interacciones entre ellas. Una sustancia en estado líquido no tiene una forma definida. Por eso adquiere la del recipiente que lo contiene. En los líquidos existen fuerzas que mantienen las partículas muy cercanas, pero que permiten su libertad de traslación. Por esto, los líquidos pueden adquirir la forma del recipiente que los contiene, como les había mencionado anteriormente, y son prácticamente incompresibles. Conforme aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas y por tanto su velocidad, aumentando la distancia que las separa. A este fenómeno lo llamamos como dilatación. En el estado gaseoso, si tenemos a temperatura constante, los gases nosotros los podemos variar, ya sea una temperatura o una presión constante. Si mantenemos la temperatura constante y ejercemos una presión sobre el gas, su volumen disminuye. El hecho de que al ejercer una presión sobre un gas disminuya su volumen es causado por la elevada compresibilidad de los gases, debido a que prácticamente no hay fuerza entre sus partículas y a las grandes distancias que existen entre ellas. Con la temperatura constante, al aumentar la presión del gas, disminuye su volumen. Ahora, presión constante. Si mantenemos la presión constante y aumentamos la temperatura, el volumen del gas aumenta. Ello se debe a que las partículas adquieren más energía cinética y por tanto chocan más veces por unidad de tiempo sobre las paredes del recipiente, lo que implica que aumente la presión en el interior del recipiente. Al haber menos presión fuera que dentro del recipiente, este aumentará su volumen. Este proceso continúa hasta que la presión exterior e interior se igualan. Con la presión constante, al aumentar la temperatura del gas, aumenta su volumen. Y el volumen constante, si mantenemos el volumen constante, recipiente indeformable, y aumentamos la temperatura, la presión aumenta. Ello se debe a que aumenta la energía cinética de las partículas y por tanto el número de choques por unidad de tiempo sobre las paredes del recipiente. Con el volumen constante, al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Ahora vemos este pequeño gráfico en el cual tenemos la velocidad media. Y al aumentar la temperatura del gas, aumenta la velocidad de las partículas que lo constituyen. No obstante, no todas las partículas tienen la misma velocidad. En el texto que aparece en las escenas, tiene la velocidad promedio de todas las partículas que está relacionada con la temperatura y la velocidad de una partícula. Vamos a ver si tienen algunas preguntas.
Vamos a hacer una pausa en este momento, si pueden escribirlo en el chat. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. No me quedó muy claro de los componentes puros. Ok. Los componentes, gracias. Los componentes puros se podría decir, no es que se podría decir, es que los componentes puros son los elementos que aparecen en la tabla periódica. Estos componentes son cobalto, zinc, hierro, magnesio, etcétera. Muchas ¿Entendí? gracias. Gracias a usted. No entendí demasiado el tema cinético molecular. El tema cinético molecular es la base o la explicación por la cual suceden ciertos cambios de estado. Porque todos sabemos el concepto de energía cinética que se debe al movimiento de las partículas o de las moléculas. Mientras más movimiento haya, más energía va a haber y más temperatura. Entonces, eso es una de las características lo cual diferencia a un estado, llámese de estado sólido, líquido y gas. Entonces, la teoría o el tema cinética molecular simplemente es la base para entender la diferencia o cómo diferenciar los estados líquido, sólido y gas de manera intermolecular. Espero haber aclarado tu pregunta, Henry. Yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando las moléculas del agua están más juntas es cuando se forma el hielo, o sea, de que sus moléculas están como vibrando y se hace la capa de hielo, ¿o no? En este término. Cuando las moléculas están vibrando, bueno, el agua obviamente está en estado líquido y el hielo está en estado sólido, ¿verdad? Cuando está en estado sólido están más juntas las moléculas y empiezan a vibrar y aumentar la temperatura y comienzan a separarse y llegan al estado líquido. O sea, el estado sólido las moléculas están más juntas, pero comienza la vibración y comienza el movimiento y por ende aumenta la temperatura y llegan al estado líquido. Es cuando tenés un cubo de hielo en la mesa a temperatura ambiente, lo sacas de la refrigeradora y lo tenés en tu mesa a temperatura ambiente y empieza a derretirse. Entonces es porque está aumentando la temperatura y por ende está aumentando la energía cinética, aumentan los choques dentro de sí y empiezan a separarse las moléculas. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, por ahí va. Ok. Gracias. Para servirle. No hay más preguntas. Ahora, ya notamos que la teoría cinético-molecular explica los estados, pero ahora vamos a entender, o nos vamos a basar, mejor dicho, en la teoría cinético-molecular para entender los cambios de estado. El hielo es agua sólida. Si aumentamos la temperatura del hielo, las moléculas de agua vibrarán cada vez más deprisa, como les mencionaba hace poco al compañero que hizo la pregunta. El calor absorbido por el hielo hace que la energía de vibración aumente y por tanto aumenta su temperatura. Pero si la presión es de una atmósfera, al llegar a 0 grados Celsius, la temperatura se mantiene constante mientras queda sólido por fundir. El calor absorbido hace que se debiliten mucho las fuerzas entre las moléculas de agua. Por último, si seguimos calentando el agua líquida desde los 0 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua, mientras el agua hierve, la temperatura se mantiene constante en 100 grados Celsius. Después, cuando no queda líquido en el recipiente, es decir, de que todo se evaporó, volverá a aumentar la temperatura del vapor de agua. Es decir, que cuando ustedes están cociendo un huevo y dejan que el agua llegue a los 100 grados Celsius y todavía tienen agua en la olla, entonces, hasta que haya ni una gota de agua en la olla, esa temperatura va a cambiar. Entonces, si ustedes recolectaran ese gas o ese vapor de agua, es vapor de agua, mejor dicho, y le tomara la temperatura, podrían observar de que ahí está, hasta que ya se evapora la última gota de agua líquida, es que comienza a variar la temperatura. Después, cuando no,
el estado de agregación de la materia se puede modificar al cambiar la energía cinética de las partículas. Al calentar cierta cantidad de agua, si representamos la temperatura en función del calor absorbido, se obtiene la gráfica que observamos. Tenemos una línea constante, una línea horizontal constante, es decir, que se mantuvo en 100 grados Celsius y después, cuando se evaporó completamente la cantidad de agua, comenzó a subir la temperatura. Vemos el fenómeno de la fusión. Llamamos fusión al proceso físico mediante el cual un sólido pasa al estado líquido. Al calentar un sólido, las partículas que lo constituyen aumentan su energía cinética de vibración, con lo que sus partículas se separan más y más. A esto se le llama dilatación. Llega un momento en que esta separación debilita las fuerzas que los mantienen unidas y desaparece la estructura cristalina, con lo que pasa al estado líquido. Debido a que ahora estas partículas tienen la libertad de traslación, a esa temperatura le llamamos temperatura de fusión. Ahora vemos el fenómeno de la evaporación. Cuando las partículas pasan del estado líquido al gaseoso por haber adquirido suficiente energía cinética para escapar, decimos que se ha producido un cambio de estado líquido-gas. La evaporación se produce a cualquier temperatura. Este cambio de estado se puede producir en la superficie del líquido, en cuyo caso le denominamos evaporación, o bien en el interior del líquido, en cuyo caso lo llamamos ebullición. La evaporación es un fenómeno superficial, es decir, que las partículas de la superficie del líquido pueden adquirir suficiente energía cinética y escapar. Cuando nos ponemos alcohol en la mano notamos frío, debido a que las moléculas de alcohol toman de nuestra piel energía suficiente para pasar al estado gaseoso. La velocidad de evaporación depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de evaporación. La energía necesaria para que un gramo de líquido pase al estado gaseoso se denomina calor latente de evaporación. La temperatura a la cual funden los cuerpos se llama temperatura de fusión. La temperatura a la cual hierven los líquidos se llama temperatura de ebullición. Ahora vemos este fenómeno, la ebullición. Cuando el paso de líquido a gas se produce en el interior del líquido, se dice que se produce la ebullición. La temperatura a la cual hierven los líquidos se llama temperatura de ebullición. Esta temperatura de ebullición depende de la presión a que esté sometido el líquido. Normalmente será la atmosférica. A mayor presión atmosférica, mayor temperatura de ebullición. Una única temperatura de ebullición, al igual que la temperatura de fusión, es una característica propia de las sustancias puras. La temperatura de ebullición y de fusión únicas sirven para distinguir una sustancia pura de una mezcla. Ahora vemos el fenómeno de la sublimación. No siempre es necesario que una sustancia sólida pase al estado líquido para después transformarse en un gas. Las partículas de la superficie de un sólido pueden adquirir suficiente energía cinética para vencer las fuerzas que las mantienen unidas y pasar directamente al estado gaseoso. A este proceso se le llama sublimación. De la misma forma, cuando los gases se enfrían, pueden pasar directamente al estado sólido. Este cambio físico se llama sublimación inversa. La energía necesaria para que un gramo de sólido pase al estado gaseoso se llama energía de sublimación y lógicamente coincide con la suma de los calores latentes de fusión y evaporación. La sublimación es un cambio de estado que se da muy frecuentemente, por ejemplo en las cumbres de los montes con nieves perpetuas, en los armarios donde se introduce naftalina contra la polilla. Ahora veremos un pequeño resumen. La teoría cinético-molecular explica los cambios de estado del siguiente modo. Al calentar un sólido, sus partículas aumentan, su energía cinética también, por lo que la vibración se hace cada vez más intensa, hasta que, alcanzada la temperatura de fusión, se hacen tan débiles que las partículas adquieren libertad de movimiento. Se dice que se ha llegado al estado líquido. Al continuar comunicando calor,
las partículas siguen aumentando su energía cinética en el momento que se alcanza la temperatura de ebullición. Incluso las partículas del interior del líquido tienen suficiente energía cinética para pasar al estado vapor. La teoría cinético-molecular explica los cambios de estado del siguiente modo. Al calentar un sólido, sus partículas aumentan su energía cinética, por lo que la vibración se hace cada vez más intensa, hasta que, alcanzada la temperatura de fusión, se hacen tan débiles que las partículas adquieren libertad de movimiento. Se dice que se ha llegado al estado líquido. Al continuar comunicando calor, las partículas siguen aumentando su energía cinética en el momento que se alcanza la temperatura de ebullición. Incluso las partículas del interior del líquido tienen suficiente energía cinética para pasar al estado de vapor. Podemos notar en el gráfico que a mayor energía cinética molecular, más libertad de movimiento, las partículas están más separadas y podemos notar que pasamos de un sólido por un líquido hasta un gas. Y a menor energía cinética molecular, también disminuye el espacio intermolecular, las partículas están más unidas y estamos en presencia de un sólido. En el estado gaseoso, las partículas prácticamente son libres. Las fuerzas entre ellas es insignificante y están muy separadas. Si seguimos comunicando calor a presión constante, las partículas se separan más y más debido al incremento de su energía cinética. Aumentará también el volumen del gas. Es importante remarcar que mientras se producen los cambios de estado, la temperatura permanece constante, ya que la energía aportada al sistema es invertida en vencer las fuerzas de atracción. Mientras dure el cambio de estado, la temperatura permanece constante. Ahora vamos a ver un pequeño resumen acerca de las características de los diferentes estados. El sólido tiene una forma fija y definida, tiene un volumen fijo, no se comprimen, no fluyen ni se difunden. Característica del estado líquido: no tiene forma fija, adquiere la forma del recipiente que lo contiene, tiene un volumen fijo, no se comprimen, fluyen, pero no se difunden. Y ahora por último vemos las propiedades o las características, mejor dicho, del estado gas. No tiene una forma fija, adquiere la forma del recipiente que lo contiene, tiene un volumen variable, se comprimen y se expanden, fluyen y también se difunden. A medida que aumentamos la temperatura de un cuerpo sólido, sus partículas adquieren mayor energía cinética, como lo había mencionado anteriormente, y a determinada temperatura estas partículas adquieren libertad de movimiento, pasando del cuerpo al estado líquido. Si seguimos aumentando la temperatura, se llega a la ebullición y en este momento las partículas en el seno del líquido pasan al estado gaseoso. Es decir, que cuando pasamos de un sólido a un líquido, se llama el proceso de fusión, de un líquido a un gas, vaporización, y si pasamos de un sólido directamente al estado gaseoso, se llama sublimación, y cuando pasamos de un gas a un líquido, se llama licuación, y de un líquido a un sólido, solidificación, pero cuando pasamos de un gas a un sólido directamente se llama sublimación inversa. La materia y sus transformaciones. Antes de empezar, debemos diferenciar claramente entre un proceso físico y un proceso químico. El proceso físico no cambia la composición química de la sustancia, tan solo tiene lugar una separación de una sustancia de otra, en una mezcla o un cambio de estado. Un ejemplo de proceso físico es la evaporación, fusión, destilación y filtración. Los cambios de estado tienen nombres característicos, como les mencionaba, de un líquido a un sólido, se llama solidificación directamente, o de un sólido a un líquido, fusión. Un proceso químico, por otro lado, implica un cambio de la composición en la sustancia, es decir, que tiene lugar una reacción química, en la que unas sustancias se transforman en otras de propiedades totalmente diferentes. Hay muchos tipos de reacciones químicas y aunque más adelante las clasificaremos,
Atendiendo a su mecanismo y comportamiento químico, tenemos reacciones ácido-base, óxido-reducción, una precipitación, etc. Tenemos el gráfico de la sublimación progresiva, una volatilización, sólido-líquido, una fusión, de líquido a gas, vaporización, de gas a líquido, condensación, y de líquido a sólido, solidificación, y de un gas a un sólido de manera directa, una sublimación regresiva. Para ir terminando, tenemos un pequeño resumen. Las propiedades del estado sólido tienen forma y volumen constante. Sus partículas se ordenan en redes cristalinas y están dotadas de movimiento de vibración. Propiedades del estado líquido. Tienen volumen constante, pero adoptan la forma del recipiente que los contiene. Sus partículas tienen libertad de movimiento, pero están muy juntas. Y las propiedades del estado gaseoso tienen volumen variable y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Sus partículas tienen libertad de movimiento y están muy separadas debido a que las fuerzas entre ellas es pequeñísima. Bien. En este punto damos por terminada la presentación y pasamos a la sección de preguntas para aquellos que tengan alguna consulta. Sí. Ok. ¿Por qué la presión atmosférica influye sobre el punto de ebullición? La presión atmosférica va variando de acuerdo a la altitud o el lugar en el cual te encuentres. Por eso el punto de ebullición se va a ver afectado por un valor bien mínimo, pero sí se toma en cuenta. Y se puede sublimar 2 veces el mismo producto, no porque si sublimas una vez estarías cambiando el estado de ese producto. Por ende no puedes volverlo a sublimar. Espero haber respondido las preguntas y no sé si hay otra pregunta. Damos por finalizada la presentación. Gracias a todos ustedes por asistir. Gracias por su tiempo, por respetar las normas dentro de la videoconferencia. Pasen una feliz noche y una buena semana.